Durante décadas, el Ferrari F40 ha sido descrito como un auto peligroso, impredecible, violento, pero también como un milagro mecánico. Sin embargo, su historia no es la típica historia de un superdeportivo italiano. Es una historia de miedo, orgullo, rivalidad, traición, ingeniería al borde de lo imposible y un hombre que sabía que estaba viviendo sus últimos días. Enzo Ferrari no creó el F40 para ganar una competencia ni para satisfacer a los coleccionistas millonarios. Lo creó para dejar un mensaje final. Esto es Ferrari. Esto soy yo. Y cuando me vaya, que el mundo no lo olvide. Y lo que nació de ese deseo fue un monstruo de fibra de carbono, turbos y brutalidad pura. Un auto tan salvaje que incluso los pilotos profesionales admitían que les generaba respeto. Un auto que no debería existir en un mundo de normas, regulaciones y seguridad, pero que existe porque un hombre viejo, testarudo y visionario decidió que su legado merecía algo más que un simple deportivo moderno. Esta es la historia completa del Ferrari F40. Una historia de guerra, una historia de obsesión y una historia de un último rugido antes del silencio. Capítulo 1. Enzo y el reloj que no se detiene. En 1986, Enzo Ferrari era una figura casi mítica dentro del mundo automotriz. Tenía 88 años, una salud frágil, un carácter que podía destruir carreras con una sola frase y un legado imposible de igualar. Durante décadas, había llevado a Ferrari a la cima del automovilismo, desde la Fórmula 1 hasta los superdeportivos de calle. Sin embargo, los años comenzaron a pesarle, y lo que más le preocupaba no era la competencia ni el dinero, era el futuro. Cada día veía cómo la industria cambiaba. Audi introducía tecnología futurista. Porsche creaba autos que parecían computadoras con ruedas. Incluso marcas que nunca habían sido rivales directas empezaban a lanzar modelos más potentes, más refinados y más accesibles. Y Ferrari, con su tradición artesanal, se veía cada vez más presionada por normativas, costos y expectativas del mercado. Enzo sentía que el mundo comenzaba a dejar atrás el espíritu que había definido a Ferrari. Pasión, ruido, peligro, fuerza. Él lo sabía y lo odiaba. Por eso, en reuniones privadas con sus ingenieros, repetía una frase que luego sería casi profética. No quiero un Ferrari que conduzca por ti. Quiero un Ferrari que te demande a ti. Ese sería el principio estructural del proyecto que estaba por nacer. Capítulo 2. El 288 GTO Evoluzione, una bestia sin futuro. A mediados de los 80, Ferrari estaba construyendo un monstruo para competir en la categoría Grupo B, famosa por permitir autos extremos que rozaban lo suicida. Los fabricantes podían experimentar con materiales ligeros, turbos gigantes y aerodinámica agresiva sin casi restricciones. Y Enzo quería demostrar que Ferrari no solo era capaz de competir, sino de dominar. Sin embargo, Grupo B se convirtió en un desastre absoluto. Los autos eran demasiado potentes para las pistas, la seguridad era mínima y los accidentes mortales estaban fuera de control. Después de múltiples tragedias, la FIA canceló la categoría. Empresas como Lancia y Audi quedaron con prototipos incompletos. Ferrari quedó con algo mucho más problemático. Una máquina demasiado peligrosa, incluso para el mundo de las carreras. Ese auto experimental, el 288 GTO Evoluzione, era tan radical que casi ni se podía conducir en condiciones normales. Tenía una respuesta violenta, aerodinámica agresiva y una potencia temible. Enzo no quería dejarlo morir como un proyecto incompleto, así que tomó una decisión arriesgada: convertir ese experimento prohibido en un auto de calle. Pero no un auto cualquiera, uno que representara su visión final.
Ese fue el nacimiento conceptual del F40. Capítulo 3. Las discusiones internas, una batalla filosófica. Cuando el equipo comenzó a proponer ideas, Enzo rechazó casi todas. Los ingenieros más jóvenes insistían en incluir ABS para evitar bloqueos de frenos. Otros proponían mejorar el confort para que fuera usable en carretera. Algunos sugerían incorporar sistemas electrónicos que estaban de moda en autos de alto rendimiento. Enzo los miraba y decía simplemente, no. Su visión era casi religiosa. Un auto que conectara al conductor directamente con la máquina. Nada de intermediarios, nada de filtros. Si el Porsche 956 representaba el futuro, con tecnología avanzada y asistentes, el F40 sería una máquina del pasado llevada al extremo. Enzo creía que la pureza de conducción era más importante que la eficiencia. Los ingenieros lo describen así. Era como construir un auto moderno con las reglas de hace 30 años, pero eso lo hacía fascinante. Capítulo 4. Diseñar una carrocería que no perdona. Para conseguir la ligereza que Enzo exigía, Ferrari decidió utilizar materiales que en aquel tiempo parecían sacados de un prototipo experimental. Fibra de carbono, Kevlar, resinas especiales y paneles ultra delgados. La obsesión por el peso llegó tan lejos que algunas partes del F40 parecen inacabadas, casi crudas. Se dice que si iluminas ciertos paneles laterales desde adentro, puedes ver cómo la luz atraviesa la fibra. Esa delgadez extrema permitía mantener la estructura rígida sin sumar peso innecesario. Cada gramo era una batalla. Si algo no contribuía a la velocidad, se eliminaba. El resultado fue una carrocería ligera, rígida, agresiva y completamente orientada al rendimiento. La forma del F40 no es artística, es funcional. El enorme alerón trasero no es un adorno, es una necesidad. Las entradas de aire gigantes no son estética agresiva, son pulmones. Todo tenía un propósito. Capítulo 5. El motor más brutal de su era. El V8 de 2.9 litros con dos turbos pequeños era una bomba. La filosofía era simple. Un motor chico, muy liviano, con dos turbos capaces de despertar al mismísimo diablo. No era una combinación refinada, pero era explosiva. Ferrari declaró oficialmente 478 HP, pero en la práctica, la mayoría de F40 entregaba más de 500 HP. Algunos incluso rozaban los 540. Eso en un auto que apenas superaba los 1100 kilos. Era una receta para el caos. Pero el rasgo más icónico del motor del F40 no era la potencia, era el lag. Esa demora antes de que el turbo despertara hacía que el auto fuera impredecible. Los pilotos describen la sensación como una catada en la espalda. En carretera mojada era casi inmanejable, en recta era un misil y en curvas exigía una precisión quirúrgica. Era un auto para dominar, no para acompañar. Capítulo 6. El interior que destruye a los débiles. Abrir la puerta del F40 es entrar a un mundo sin concesiones. Nada está ahí para hacerte sentir cómodo. Los asientos son rígidos, el ruido es desordenador y el calor interno puede llegar a niveles absurdos porque el motor está prácticamente en tus oídos, separado por paneles delgados que dejan pasar vibraciones, olor a gasolina y temperatura. El tablero parece tomado de un taller mecánico. No hay lujo, no hay detalles pulidos, no hay nada que recuerde a los Ferraris modernos. Es un ambiente tan crudo que muchos compradores millonarios de la época se quejaban de que el auto se sentía incompleto. Pero Enzo les respondía, si quiere confort, compre un Mercedes. El F40 no fue hecho para el lujo, fue hecho para correr. Capítulo 7. La presentación y la muerte de un ícono. En junio de 1987, Enzo presentó el F40. Era un auto que desafiaba toda lógica de su época. Los periodistas quedaron en shock. ¿Por qué un auto de calle parecía más una máquina de competencia? ¿Por qué no tenía nada de tecnología moderna?
A Enzo no le importaba. Para él, ese era el verdadero Ferrari. Un auto que conectara al conductor directamente con la máquina. Un año después, en 1988, Enzo Ferrari murió. Y con él, el F40 se convirtió en una pieza sagrada. El último Ferrari aprobado por el propio Enzo. El auto que representaba su despedida del mundo. La locura del mercado y las mafias automotrices. Cuando Ferrari anunció que solo produciría 400 unidades, la burbuja explotó. La demanda fue tan brutal que la lista de espera se convirtió en un campo de batalla económico. Pilotos, celebridades, aristócratas y millonarios intentaban saltarse la fila ofreciendo dinero bajo la mesa. Los precios en reventa se duplicaban, luego se triplicaban. Personas pagaban $1 millón por un auto que costaba menos de la mitad. Hubo incluso casos de mafias italianas involucradas en la obtención ilegal de unidades. El F40 se volvió símbolo de estatus y también símbolo de codicia. Capítulo 9. La guerra contra el Porsche 956. El 956 era el rey tecnológico. El F40 era el rey emocional. Compararlos era comparar futuro versus pasado. Y aún así, ambos eran igual de impresionantes. Los medios de la época explotaron. Debates, pruebas, comparaciones y documentales enfrentaban a estas dos leyendas. El mundo estaba dividido. Algunos decían que el 956 era superior porque era más rápido en condiciones difíciles. Otros decían que el F40 era más puro, más visceral. Pero con el tiempo, el veredicto cultural fue claro. El póster en las paredes de millones no era del 956, era del F40. Capítulo 10. El F40 como arma letal. El F40 no perdona errores. Muchos autos se incendiaron debido a fugas de combustible. Otros chocaron por el lag del turbo. Algunos se destruyeron por mal mantenimiento. Pero ese nivel de peligro creó un aura única. El F40 no era un juguete caro, era un depredador mecánico. Capítulo 11. El F40 LM, el monstruo liberado. Si el F40 ya era brutal, la versión LM era pura locura. Más de 700 HP, suspensión radical, frenos de competición, aerodinámica aumentada, relaciones de caja más cortas. Era un auto que exigía valentía para domarlo. Muchos pilotos lo recuerdan como una de las máquinas más intensas que hayan conducido. Capítulo 12. ¿Cómo influyó a los supercars del futuro? Cada marca aprendió algo del F40. McLaren, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Pagani. Todas vieron en el Ferrari un ejemplo de cómo un supercar debía conectar con el conductor. Incluso Gordon Murray admitió que el McLaren F1 nació pensando en cómo superar al F40. Ese es el nivel de impacto. Capítulo 13. El mercado actual y la locura de los precios. Hoy nadie vende un F40 por menos de 2 millones, y los modelos más conservados alcanzan los 4 o 5 millones. Es una inversión segura, pero más importante aún, es una pieza única de historia automotriz. Y cada año su valor aumenta, porque cada año el mundo entiende que jamás veremos algo igual. Capítulo 14. El veredicto final. El F40 no es más que un Ferrari, es una carta de despedida, un rugido final en un mundo que se estaba apagando. Por eso sigue siendo amado, por eso sigue siendo temido. Por eso sigue siendo único. Te invito a que mires el video recomendado o el más reciente, y no olvides suscribirte si te gusta el contenido.